nuevamente con ustedes, con el gusto de compartir el conocimiento de pues la realidad que impera en nuestro país y pues la trascendencia que tienen ciertos datos, ciertas cifras, números que parecieran ser muy fríos, pero a la mera hora resulta que son más que tibios o más que calientitos. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hay datos que pareciera ser simplemente el reflejo de el estatus o de la situación personal que le corresponde a ciertos personajes, sobre todo hablando de cifras millonarias, pues que es un asunto personal, individual de alguien. Pero yo me refiero a esta situación pues porque no es precisamente lo que sucede en el país. Y concretamente me quiero referir el día de hoy a el listado que publica la revista Forbes de México en su número de abril y mayo de este año. Es la lista de los 36 millonarios más acaudalados de este golpeado y terriblemente maltratado país. Resulta que no todo es malo, no todo es malas noticias, también hay buenas noticias y las noticias lamentablemente no alcanzan para todos, pero por lo menos para esos 36 hombres y mujeres del poder económico, pues no les ha ido tan mal. Fíjense, el reportaje es interesante. Nos dan una lista de 36 personas, encabezadas desde luego, ya sabemos, por Carlos Slim. Carlos Slim tiene una riqueza contabilizada en dólares de 67,000 millones de dólares. Y un dato también interesante, esta cifra es superior a la que tuvo el año pasado de 54,500 millones de dólares. Es decir, en un año, entre el 2016 y 2017, porque son cifras del 17, incrementó su capital en 22.9%, es decir, casi el 23%, una cifra muy fuerte, incrementó su capital, pues Carlos Slim. En segundo lugar, en el número 2 está Germán Larrea. Si usted lo recuerda, es efectivamente el señor que mientras se debatían entre la vida y la muerte un importante número de trabajadores mineros allá en Sonora, él estaba acariciando a sus caballos porque decía que eran más importantes sus caballos que los trabajadores que lo hacen multimillonario. Esos son sus valores, esos son sus, digamos que, rasgos personales de estas personas. Bueno, Germán Larrea tiene actualmente 17,300 millones de dólares, cifra que viene de una cifra anterior de 13,800, es decir, aumentó en un año 25.4%, es decir, más de la cuarta parte del dinero que tiene en este momento el señor Larrea, se incrementó más de una cuarta parte en un año. Después sigue el señor Alberto Bailleres en el tercer lugar con 10,700 millones de dólares. Le sigue la señora Eva Gonda de Rivera. Ella tiene 7,100 millones de dólares. Después le sigue Ricardo Salinas Pliego con 7,100 millones de dólares. Y este es un caso extraordinario porque Ricardo Salinas Pliego tenía en 2016 3,600 millones de dólares y en un año aumentó su capital en 97.2%, es decir, casi duplicó su capital en un año.
Después le sigue en el sexto lugar la señora María Asunción Aramburu Zavala. Ella es, pues sabemos que sobre todo era la propietaria de la cervecería Modelo de México, que le vendió a los holandeses, y hoy, como dicen por ahí, la victoria ya no es nuestra, la victoria es de los holandeses. Entonces, esta señora aumentó también poquito, 1.7%, su capital de 5.800 en 2016 a 5.900 millones de dólares que tiene actualmente. Le sigue en el lugar 7 Juan Francisco Beckman. Él posee la cantidad de 5.700 millones de dólares. Le sigue Juan González Moreno con 5.100 millones de dólares. Daniel Servillet Montul tiene 4.400 millones de dólares, está en el noveno lugar. En el lugar número 10 está Jerónimo Arango con 4.300 millones de dólares. Y así seguimos. Sigue Francisco Robinson Burns, tiene 4.100 millones de dólares. Le sigue después en el lugar 12 Antonio del Valle. Él tiene 3.400 millones. Le sigue José Francisco Calderón Rojas con 2.900 millones. Después, en el lugar 14, Manuel Barragán Morales con 2.700 millones de dólares. En el lugar 15, Marcos Achar Levy con 2.500 millones de dólares. Le sigue Leopoldo Espinosa Abdala con 2.500 millones de dólares. Ricardo Martín Bringas, 2.300 millones. Carlos Han Ron con 2.000 millones de dólares. David Michel González en el lugar 19 con 2.000 millones de dólares. En el lugar número 20, Roberto Hernández Ramírez con 1.900 millones de dólares. Sobre todo esto está representado por la venta que hizo de sus acciones de Banamex. Recuerden que era el principal accionista de Banamex, y ahora Banamex es un banco más del grupo Citigroup de los Estados Unidos, y que ahora ha sido comprado últimamente por el banco más poderoso de inversiones en el mundo, que es BlackRock, del cual ya hablamos hace unas semanas. Bueno, después en el lugar 21 está Cynthia y Bruce Grossman con 1.800 millones de dólares. En el lugar 22 se encuentra bastante disminuido el famoso Emilio Azcárraga Llán, que tiene 1.700 millones de dólares. Le sigue en el lugar 23 Carlos González Zabalgui, que tiene 1.700 millones de dólares. Después le sigue Ángel Osada Moreno con 1.500. Alfredo Chedraui Obeso con 1.400 millones de dólares. Le sigue Rufino Vigil González con 1.400. Igual que le siguen Luis y Mauricio Jorba Servillet, también con 1.400. Le sigue en el lugar 28 con 1.300 millones de dólares David Peñalosa Alanís. Después, en el lugar 29 está también bastante disminuido desde mi punto de vista Alfredo Har Elú con 1.200 millones de dólares. En el lugar número 30 está Armando Martín Soberón con 1.140 millones de dólares. En el lugar 31, Alberto Torrado Martínez con 1.100 millones de dólares. Y en el lugar 32, Javier Arroyo Chávez con 1.100 millones de dólares. Y por último, en el lugar 33, Fernando Chico Pardo con 1.000 millones de dólares. Continúa la lista, vamos a terminarla. En el 34 está la familia Fernández con
con 1,000 millones de dólares. En el 35, Luis Arizpe Jiménez con 700 millones de dólares. Y en el número 36, el último de la lista, está la familia Hernández Pons con 600 millones de dólares. Bueno, ¿pero qué representa esto? Bueno, en números cerrados e impactantes que tienen que ver con la economía del país. Los capitales de estos 36 adinerados mexicanos dan un total de 180,940 millones de dólares. Traducidos a pesos, tienen en su poder más de 3,709,270 millones de pesos. Es decir, ellos solitos, 36 mexicanos y mexicanas, detentan el importe que representa la tercera parte de la deuda total de la nación, que es de más de 10 billones de pesos, que también hay que recordar se ha incrementado en 5 años, en 6 años que va a culminar el gobierno de Peña Nieto. Cuando él entró estaba en 5 billones y ahora la va a dejar en más de 10 billones de pesos, es decir, la duplicó. Y esa deuda, una tercera parte, es lo que pues tienen en su poder los 36 grandes varones y varonesas de la riqueza en México. Esto es, para ser más claros, este es el resultado, una parte del resultado de la manera en que se ha gobernado nuestro país en los últimos 35 años. ¿Se acuerdan de la promesa de llevarnos al primer mundo? ¿Se acuerdan ustedes cuando Carlos Salinas de Gortari festejó, celebró en cadena nacional de televisión que estábamos saldando el problema de la deuda externa, pública externa de México, que nos pidió que nos levantáramos todos y que entonáramos el himno nacional? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que nos dijeron que el disminuir los salarios de los trabajadores, el vender las empresas públicas que nos pertenecían a todos los mexicanos, el entregar los recursos naturales como las minas, como el petróleo, como la electricidad, eso nos iba a llevar a mejores niveles de vida y a mayor soberanía? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí está el resultado. Hoy quise presentar nada más este aspecto, como 36 personas nacidas en México, lo cual no quiere decir que necesariamente sean mexicanos, porque ellos eligen en dónde vivir, ellos eligen a qué gobierno someterse en el extranjero. Estos personajes detentan esta cantidad enorme de dinero. Dicen, no he constatado en fuentes internacionales, pero dicen que esta cantidad de dinero que han acumulado estos personajes es superior a todo el capital que tienen los principales multimillonarios de toda América Latina. Habría que verlo, pero es un dato adicional, es una cosa simplemente de comparar. Aquí el asunto es lo que representa esta concentración enorme de dinero en unos cuantos mexicanos, mientras los demás mexicanos se debaten entre la miseria y lo estrictamente necesario para vivir. Ahí está la situación. Cómo se utilizan las ondas radioeléctricas en el espacio, que son propiedad de la nación, los minerales, que son propiedad de la nación, el petróleo, que es propiedad de la nación, la electricidad, que es propiedad de la nación, y así otros recursos que estas personas utilizan en su propio beneficio y tristemente, como socios minoritarios, achichincles de las grandes corporaciones internacionales. Pero a ellos les basta con tener estas cantidades de dinero, aunque
al país se le prive de su riqueza. Con que a ellos les compartan algo de lo que se llevan los extranjeros, con eso se dan por bien servidos. Pero nosotros no, los mexicanos no. Y por eso en los próximos programas vamos a tratar de hablar un poquito más de qué hay que hacer. Yo les he comentado, les he insinuado, les he dicho, hay que organizarnos, hay que hacer ciertas cosas. Bueno, vamos a ir ya abordando algunas medidas que desde mi punto de vista y de otros profesionales y personas distinguidas de nuestro país estamos comprometidos a llevar a cabo con respeto irrestricto a la Constitución y a los derechos de todo nuestro pueblo. Muchas gracias, estaremos en contacto próximamente, que tengan buen día. Hasta luego.